Bueno, bienvenidos, gracias a todos por estar. Bueno, gracias otra vez Sergio por participar de esta charla, un poco técnica, pero bueno, como venimos haciendo esta serie de charlas y transmitiendo un poco nuestro trabajo, eh, habíamos pautado un día de charla un poco más técnica y mañana es un poco más teórica. Hoy vamos a contar un poco qué es lo que hemos estado haciendo. En la primera charla habíamos contado quiénes somos y qué es la conservación en general. Hoy vamos a transmitirles un poco nuestro método de trabajo, cómo llevamos adelante el trabajo de conservación y referido directamente a los murales de Santiago. Para los que se incorporan por primera vez, les contamos que ya fuimos 3 veces a 25 a ir estudiando los murales. Y bueno, lo que ven ahí es una foto de la última campaña. Esa cosa rara que ven ahí es un aparato de rayos X que nos ayuda a medir y lo que ven ahí es un detalle de una ratita que hay en uno de los murales de Santiago. Así que lo que está haciendo el aparato ahí es midiendo, pero todo lo que es mediciones y estudios analíticos lo va a contar más Marcos. Yo voy a hablar un poquito de nuestra metodología de trabajo, también pensando porque este proyecto intenta involucrar a toda la comunidad de 25 y nuestra idea es convocarlos para participar también activamente en la conservación, así que para los que no están tan familiarizados con lo que es la conservación, nos pareció una forma de contarles cómo es nuestra metodología de trabajo. Así que, Marcos, la que viene. ¿Lo estás viendo? Bueno, Sí. sí, pasó. ¿Estás bien? Ah, perdón. Bueno, como les contábamos la otra vez, es fundamental para cualquier trabajo de conservación que llevemos adelante el conocer las piezas con las que vamos a trabajar. Eso es algo que no se termina de conocer nunca, ¿no? Pero muchas veces terminamos un proyecto y siguen apareciendo informaciones y datos. Pero bueno, desde el primer día que nos convocó el ministerio y el municipio de 25 de Mayo empezamos a investigar y a estudiar estos murales. Eso va desde la información que puede haber escrita, pero también es muy importante todo lo que es testimonios o fuentes orales. Y bueno, dada la repercusión que obviamente tuvieron todos estos hechos, encontramos bastante información y también todo este intercambio con la comunidad, incluso con la mamá de Santiago, con la que estuvimos ya 2 veces. Así que todo esto es parte del proceso, el ir encontrando y buscando toda la información que podamos obtener. Incluso todas estas fotos son muy relevantes para nuestro trabajo porque son fotos del archivo del 2017, 3 años después de cuando se hicieron los murales, donde ya empezamos a ver cambios y por supuesto del 2017 a hoy ha habido todavía más cambios. Así que todo esto es parte de nuestro trabajo diario, ¿no? La siguiente. La próxima. Bueno, ¿cómo empezamos a trabajar la de antes? Bueno, lo primero que hacemos es siempre registrar fotográficamente las obras que vamos a intervenir. Así que ya en febrero lo que hicimos fue ir con nuestro fotógrafo y empezar a registrar los murales
de la manera más fiel posible. Por eso vamos con nuestro fotógrafo, las fotos se sacan en alta definición. Si se fijan ahí, el fotógrafo está con un trípode. Tuvimos la suerte de que el día estaba nublado y eso favorece mucho a la calidad de los colores, hay un mayor rendimiento, es mucho más fiel el registro cuando no interviene la luz del sol o cuando no hay cambios. Así que bueno, el proceso empieza entonces con un registro fotográfico, la que viene, Marcos, que implica desde la fotografía completa del mural y luego vamos eligiendo detalles que nos parecen relevantes. Para los que no conocen 25 o no han visto estos murales, Santiago pintó 3 murales en la medianera del ferrocarril de 25. Este es el primero, que ocupa 2 de estos espacios, 2 de estos vanos, y luego hay otros 2 más. Este es el más grande de la medianera, y como ven, además de estas fotos que sacamos del total, hacemos también detalles que nos resultan relevantes, como puede ser el contexto o las firmas o cosas que nos empiezan a llamar la atención, como ciertos deterioros que empezamos a registrar detalladamente. La próxima. El siguiente de los murales de esa misma medianera es bastante más chico. Yo estoy viendo la misma diapo, ¿no? Y ya tiene algunas particularidades. En el primer caso, el mural está firmado por todo lo que nos han contado. Black Bizarre era una de los seudónimos de Santiago, y en este caso, por lo menos hasta el día de hoy, no hemos encontrado ninguna firma. Pero fíjense, por ejemplo, ya la parte del dintel, la parte donde se mete el mural, que ustedes ven ahora, no ven ahora ninguna inscripción. Y lo que está escrito abajo ya empieza un poco a perderse por todo el musgo y por las diferentes suciedades. Mientras hacemos estos registros fotográficos, también ya empezamos a levantar otro tipo de datos, como las medidas, como esto de si está firmado o no. Intentamos acercar una técnica. La particularidad de estos murales es que no sabemos muy bien con qué materiales fueron pintados, pero esto es algo bastante característico del arte urbano y ya del arte contemporáneo. Por eso es que ponemos técnica mixta, porque todavía no podemos precisar cómo fue pintado, pero son datos que hacen a la conservación y que es importante saberlos para después saber qué decisiones tomar o qué medidas vamos a registrar. El siguiente es el tercero de los murales de esta medianera, y ahora hemos conseguido algunas fotos de antes, pero ya llamaba la atención sin haber visto ningún registro anterior. Veíamos que, ustedes notarán que hay muy poquitos colores, y eso ya nos estaba hablando de algo, de que seguramente había colores que se habían perdido, aunque no teníamos la certeza. Era un mural casi monocromo. Así que presten atención, porque después vamos a empezar a encontrar más datos que nos van a mostrar ciertas diferencias. Otra cosa que no encontrábamos en este es el tema de la firma. Y en la parte de abajo, en el día de hoy, no hay absolutamente nada. El tema de bueno, ese era el último de los murales de la medianera.
El que vemos acá, en cambio, es un mural más céntrico, está al lado de un local. Este mural es un encargo, o sea, Santiago lo pintó porque fue encargado por lo que nos dijeron, por el dueño del local de ropa que está ahí muy cercano. Eh, y por los testimonios lo hizo a cambio de ropa que le dieron en el negocio. Este es el mural más grande de los 5 murales. Tengan en cuenta que los otros tienen alrededor de 1 metro y pico de altura. Este tiene 3,30 metros por 6 de largo. Es importantísimo. Y es el único que está fechado. Dice 2014. Aunque los otros suponemos que también son del 2014 y por todo lo que hemos ido relevando, parecería que son todos de la misma época. Este es el único que tiene la fecha. Y aquí, en cambio, en vez de firmar como Black Bizarre, firma como Brujo. Ya en este también vemos bastantes deterioros y sobre todo lo que tiene que ver con el tema de los colores, ¿no? El último, Marcos. Bueno, este muro es muy particular, está en la medianera de la casa de una señora y por lo que hemos ido recogiendo, Santiago le tocó el timbre y le pidió su pared y la señora le dijo que sí y quizás por esto que él tenía así como un permiso y que nadie lo iba a correr, definitivamente es el mural que plásticamente está más cuidado y el que tiene más detalles de arte urbano, ¿no? Este tema de lo que contaba Carla en la última charla, el empleo de plantillas, de esténciles, y bueno, mientras estábamos allá se comunicó Gastón, que nos dijo que había participado con Santiago en la ejecución de este mural y nos dio algunos detalles, nos dijo que lo hicieron durante varios días y que está muy planeada toda la composición. Y aunque no lo crean, todos estos ingredientes hacen a la conservación, porque definitivamente este es el mural que está en mejor estado, que conserva mejor sus colores y que está más completo de todos. Y eso habla de un poco de la técnica de ejecución, del muro sobre el cual está pintado, que se puede decir un muro virgen, un muro en el que no había pinturas anteriores, como puede ser la medianera del ferrocarril, en donde es una pintura sobre otra, por el carácter de esos muros, ¿no? Que son los típicos muros donde hay pintadas políticas, donde se blanquea y se vuelve a pintar. Bueno, esto después va en desmedro de las obras, ¿no? Porque se generan muchas fallas luego de adhesión, de anclaje entre una capa y la otra. Entonces, esos primeros murales que vimos tienen bastantes problemas de lo que se llama desprendimientos. En cambio, este mural se conserva, la verdad que muy, muy bien y realmente se ve todo el trabajo de técnica y de uso de materiales. La que viene. Bueno, ¿cómo trabajamos a medida que vamos registrando y a medida que vamos juntando información? Tenemos como una hoja de ruta, ¿no? Una ficha técnica en la que vamos llenando todos estos datos y que nos ayudan a ordenarnos en el trabajo. Y ya desde la aparición de las vanguardias del arte contemporáneo, una herramienta a la que se recurre mucho es al tema de las entrevistas. ¿Por qué? Porque desde que comenzaron las vanguardias a experimentar nuevos materiales y nuevas formas de pintar, actualmente no sabemos muy bien cómo se pinta o qué materiales se usan. Los artistas pueden usar desde, no sé, salsa de tomate hasta chocolate para pintar, y eso a veces nos complica nuestro trabajo, porque si no conocemos los materiales,
es a veces difícil saber cómo intervenir. Así que paralelamente a esto de esta ficha que podemos llamar de conservación, existe también toda una metodología de acercamiento a los artistas, y en este caso, como no lo tenemos a Santiago, es muy, muy importante todo lo que los amigos, la familia nos puede aportar de cómo él pintó para tener mayor cantidad de datos a la hora de intervenir. La que viene. Bueno, ¿qué hacemos? Ya empezamos a volcar todo esto que les digo en esta ficha. Esta es nuestra ficha, pero cada institución o cada persona que se dedica a la conservación puede crear un tipo de ficha según cómo lleva adelante de su trabajo. Por supuesto, hay datos mínimos y datos principales que se comparten en general en todo tipo de fichas, como es el tema de los títulos, del autor, pero bueno, es todo un trabajo que nos ayuda mucho en la forma de trabajar y en la metodología. Son fichas que hacen una descripción de esta obra, pero que son fundamentales para luego empezar a diagnosticar y tomar decisiones de lo que se va a hacer. La que viene. Una vez que uno describió el objeto o cada una de las pinturas, empezamos a analizar cómo están esas pinturas, ¿no? Y empezamos a hacer lo que se llama un mapa de deterioros, a identificar qué es lo que está mal y qué es lo que está mejor. Y para eso vamos marcando y señalando aquellos que vemos que no está tan bien, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, es toda esta lista que ven ahí, seguramente después, a medida que los conozcamos más, vamos a encontrar más cosas, pero bueno, como en toda disciplina, en la conservación también hay como un léxico técnico propio de la disciplina. Entonces, un poquito para ejemplificar qué es lo que estamos diciendo ahí, les vamos a mostrar fotos de detalles sobre cada uno de estos deterioros. Bueno, el tema de la suciedad superficial es bastante sencillo de entender, sobre todo estos murales están en una zona de ingreso, donde hay circulación de autos, bastante polución, y con esta característica de la rugosidad del muro, se acumula bastante lo que puede ser la tierra, todo el tema de los insectos, de lo que ven ahí también son telas de araña. No es algo que no es propio de la obra, sino de su entorno. La que viene. El tema de lo que llamamos abrasión, y qué es lo que pasa. Por ejemplo, en este mural, el tema de la moldura se interrumpe y por ese lugar seguramente pasa más el agua, y como ven ya los colores por donde pasa directamente el agua empiezan a perderse, y a eso le llamamos abrasión, y también empiezan a delatarse muchas manchas. También esto es un factor extrínseco, o sea, algo que no podemos evitar porque está en el entorno y en el emplazamiento en donde están ubicados estos murales, ¿no? Así que no podemos parar la lluvia, pero podemos buscar después estrategias para que esto no siga empeorando. La que viene. Bueno, el tema del ataque biológico, sobre todo en estos tres murales que están en la entrada, en la medianera de ferrocarril, esta proliferación de musgo en algunas partes está incluso escondiendo el diseño, y ahí estamos perdiendo mucha de la imagen. Y aquí también es algo extrínseco a la obra, ¿no? Dale, sí, la próxima. El tema también de
a veces cosas como estas, que son rayones, como alguien que pasó y lastimó el mural. Es muy poquito lo que hemos encontrado, pero hay esta estrella que acá está tan grande, en realidad es bastante más chiquita al natural, pero también delata que pueden existir estas cosas y es algo típico del arte urbano. ¿La que viene? Bueno, aquí en cambio empezamos a encontrar problemas que son propios de la obra. Y esto quizás en algunas cosas sí podemos revertir y sí podemos hacer que esto mejore, como es el tema de los desprendimientos. Esto que les había contado yo, que en los murales de la Medianera es una pintura sobre otra sobre otra. Entonces hay muchos problemas de esto, de capas que no se pegan bien y que luego se empiezan a despegar, y a eso le llamamos desprendimientos de capa pictórica. Pero en algunos casos termina siendo bastante grave porque perdemos parte de la imagen o del diseño. ¿A qué viene? Y quizá lo que es más notorio y más importante es el tema de la decoloración. Entonces lo que vemos ahí es algo que comparten los 5 murales, el tema del cambio de color, en el que vamos a tener que idear algunas estrategias para ver cómo hacemos para recuperar esas imágenes, o quizás mantenerlas. Vamos a tener que consensuar y conversar con todos para ver cómo vamos revirtiendo esta situación. Pero lo que ven entonces arriba es el mural como está hoy, y la de abajo, si se fijan, toda la parte inferior ha perdido algunos de los colores, y en el dintel ese que se mete un poquito en la arquitectura, hay toda una leyenda que ahora, en el día de hoy, no la estamos viendo. ¿La que viene? Esto nos pasa en estos 3 murales de manera bastante importante. Mostrarnos la próxima. Si se fijan, algo bastante fundamental en este caso es que justo lo de fuera Monsanto está completamente perdido. A la izquierda vemos la foto como es el mural hoy, y a la derecha como era hace unos 3 años. La que viene. Y este quizás es el más impactante de todos, porque realmente hay un cambio significativo. Estas son una foto creemos que apenas fue pintado, y una foto creemos que del 2017. En el día de hoy la parte de abajo no se ve absolutamente nada, así que hemos perdido toda la leyenda. Pero además, presten atención en el tema de los colores. Pasar la que viene, Marco. Ya en los primeros 3 años se perdió el amarillo, el rojo todavía se mantenía, y 3 años después ya no tenemos ni amarillo ni rojo, ¿no? Y lo de abajo lo hemos perdido todo. Entonces, ahí es que empezamos a llamar a nuestros científicos y empezamos a buscar las causas de por qué pasó esto, ¿no? A ver la que viene, Marcos. En el caso del mural que está ahí en la medianera del local, nos pasa también un poquito lo mismo. Fíjense cómo ha ido cambiando, incluso hasta el cordón de la vereda quedó sepultado, y si se prestan atención, los colores que se están perdiendo son los mismos del mural anterior. O sea que ahí ya tenemos algunas respuestas y podemos especular que el último de los murales de la medianera y este mural han sido pintados con los mismos pigmentos. No parece ser lo mismo que el primer mural de la medianera, donde hay amarillos y rojos que no se han perdido.
Así que toda esa clase de datos a nosotros nos ayuda para entender los problemas y ver cómo empezar a buscar soluciones o alternativas. Y el último, donde yo les decía que los cambios aquí no son tan importantes, seguramente por el entorno también, porque está en un lugar más protegido, tiene un árbol por delante, hay menos tránsito vehicular, si se quiere, hay menos polución, y el diseño está más completo, se han perdido algunas cosas, pero no tanto como en los otros. Así que, bueno, todo este relevamiento, que se lo contamos sucintamente, a nosotros nos lleva un tiempo empezar a recoger datos, a empezar a entenderlos, y es fundamental, sobre todo en este caso, y sobre todo lo que es arte urbano, es contar con todos los testimonios que nos puedan dar y todo el intercambio que podamos tener. Por eso, Marcos, la que viene. Cada viaje de A25 es como más información que vamos contando. Bueno, la que ven ahí a la derecha, con este saco naranja, es la mamá de Santiago, que en el último viaje incluso nos trajo una caja con sus pinturas que trajimos acá al taller y que estamos analizando, y que por supuesto va a volver a 25, pero que para nosotros es fundamental para diagnosticar estas obras. Y ahora lo dejo a Marcos para que nos cuenten toda esta parte analítica de los murales de Santiago. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Como bien dijo Damasia, yo voy a describir un poquito la parte de los estudios murales. Estos resultados son todos los resultados preliminares que obtuvimos en principio en el trabajo de campo de principios de junio, y después todo lo que fuimos haciendo durante el mes de junio en el laboratorio. Obviamente es la primera etapa, tenemos muchísimas muestras que nos faltan estudiar, y además tenemos seguramente que iterar alguna otra campaña para volver a tomar muestras y para seguir y profundizar algunas preguntas que surgieron a partir de todo este trabajo. Más o menos para esquematizar el flujo general de trabajo que abordamos en lo que es este proyecto, en lo que respecta a este proyecto, son 2 etapas de trabajo, pero siempre mediadas por espacios o momentos de reflexión. En una primera instancia, siempre en discusión con la parte de conservación, toda esta información que estuvo mencionando Damasia, incluyendo toda la documentación, todo lo que se fue recalando, hablando con la gente, las intenciones del artista, todo esto, genera un conjunto de interrogantes iniciales, lo que nos permite también empezar con análisis exploratorios para poder empezar a dilucidar algunas preguntas y algunas líneas de trabajo. Dentro de lo que llamamos análisis exploratorios, esto implica hacer mucha cantidad de análisis, reduciendo la invasividad al mural, siempre manteniendo la integridad. Es lo que llamamos la etapa de estudios no invasivos, es decir, nosotros tratamos de obtener la mayor cantidad de información, en este caso de los murales, sin tomar ningún tipo de muestra, sin comprometer bajo ningún aspecto a la obra, ¿sí? Tanto material como del mensaje original de la obra. Entonces, como resultado de todos esos estudios no invasivos, que son varios, llegamos a una segunda etapa de reflexión, donde tal vez de los interrogantes iniciales, algunos de estos interrogantes fueron respondidos, otros quedaron sin responder, e incluso una tercera opción donde se suman nuevas preguntas debido a
resultados preliminares no invasivos que nos dieron alguna pista de que algo puede estar sucediendo y vale la pena profundizar el estudio. Entonces, de estas tres vertientes, pasamos a la segunda etapa, que es la estudios microinvasivos, donde nosotros ya ahora, de una forma mucho más eficiente, inteligente, porque ya contamos con muchísima información previa, pasamos a una etapa de muestreo, que como ya le voy a mostrar, son micromuestreos, porque son muestras muy, muy, muy pequeñas que no comprometen en ningún momento la integridad física de la obra, pero a nosotros nos permite profundizar en la cantidad de información y la calidad de la información que podemos obtener ya trabajando en el laboratorio y no in situ. La idea también es que dentro de esta parte de la presentación tratemos de mantener este flujo, ¿sí?, de razonamiento a lo largo de este rato que nos queda. Entonces, si nosotros vamos inicialmente a los estudios exploratorios, a los ensayos no invasivos, ¿sí?, el ensayo que vamos a utilizar, que fue el que desarrollamos in situ en la campaña de principios de junio, es la fluorescencia de rayos X, que era el que estaba justo en la portada de la filmina inicial, ¿sí?, que Damasia se los introdujo al principio. La idea es ir desde lo más básico. ¿Qué es la fluorescencia de rayos X? Bueno, es una técnica de análisis elemental y, como más importante y destacable, no invasiva y portable. Es decir, nosotros podemos ir con el instrumento. En química normalmente asociamos la química al laboratorio, no por capricho, sino que porque todo el instrumental y las normas de seguridad suelen estar en el laboratorio, entonces todo se suele desarrollar en el laboratorio, pero con el devenir de la tecnología se empezaron a desarrollar tecnologías no invasivas y portables. Entonces significa que nosotros podemos ir al sitio para realizar los análisis y obtener resultados in situ, y a su vez poder obtener información sin tomar una muestra, ¿sí?, sin invadir a la obra, sería. Entonces, yo dije una palabra antes que es análisis elemental. ¿Qué significa elemental, no? Elemental significa que nos permite conocer los elementos químicos de la tabla periódica, no formando moléculas, sino los elementos de la tabla periódica que estén presentes en la muestra de estudio. Vamos un poquito más adentro. ¿Qué elementos de la tabla periódica? ¿Cuáles vamos a poder determinar? Bueno, prácticamente todos, ¿sí? A partir de este, que es el sodio en este caso, no es para marearlo, simplemente para mostrarles la versatilidad que tiene el equipo. A partir del sodio, por ahí estos que están en amarillos con algunos inconvenientes, a partir de todo esto podemos analizar todos los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Fijémonos cuáles son los que quedan afuera, y nos quedan afuera el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, que, les cuento, están relacionados con las moléculas orgánicas. ¿Quiénes son las moléculas orgánicas en un sistema pictórico? Las moléculas orgánicas pueden ser los colorantes, por un lado, ¿sí?, y por el otro lado los aglutinantes. Los aglutinantes son los que le dan el medio a la pintura, ¿sí? Cuando yo digo una pintura de látex, estoy hablando del medio de la pintura. Entonces, lo que nosotros podemos ver va a ser los soportes, ¿sí?, es decir, el muro, cómo está compuesto el muro. Vamos a poder ver la presencia de pigmentos inorgánicos. Perdón, estoy escuchando un ruido. No sé si alguien quiere preguntar algo o es un micrófono que quedó prendido. Bueno, no sé. Vamos a poder ver pigmentos inorgánicos. Estos pigmentos inorgánicos son los que le confieren el color también. Vamos a tener colorantes, que van a ser moléculas orgánicas, y pigmentos inorgánicos, que son dos tipos de moléculas distintas que nos van a dar el color. Y además vamos a poder ver cargas de la pintura, cargas inorgánicas. ¿Cómo funciona este equipo? A mí me gusta mucho esta figura, es un libro de Getty porque está muy bien esquematizada, y aparte se parece mucho a ciencia ficción, Star Wars parece. Nosotros generamos rayos X, ustedes asocian los rayos X a las radiografías, son exactamente los mismos rayos X, ¿sí?, nada más que nosotros los usamos en micro rayos X, o sea,
todo esto está, nosotros necesitamos ciertas normas de seguridad para realizar la medida, pero son mucho más, menos conservadoras y nosotros podemos estar a cierta distancia del equipo y no hay ningún tipo de peligro porque al ser micro, toda esta parte está aislada, ¿sí? No salen rayos X, digamos, para los costados, y solo hay una ventanita de 1 milímetro de espesor por donde salen los rayos X e impactan sobre la muestra, ¿sí? Entonces fíjense que la cantidad de rayos X con la que se irradian es mínima, porque es todo lo que pasa a través de una ventanita de 1 milímetro cuadrado, ¿sí? Entonces es prácticamente nada. Esto sirve para excitar a los elementos que están presentes en la muestra, y estos elementos que están presentes en la muestra nos van a devolver los rayos X. Y esos rayos X que nos devuelven en forma de fluorescencia van a ser los que nos permiten caracterizar qué elementos están presentes en la obra. Y como ya dije, estos elementos nos van a permitir ver si hay o no pigmentos, ¿sí? Qué cargas tiene la pintura y de qué estaba hecho el muro de base, en este caso porque es mural. Eso obviamente nos permite saber más o menos a ciencia cierta qué pinturas se utilizaron, qué calidad de materiales, si esos materiales se van a degradar con el paso del tiempo, ¿sí? Podemos obtener toda esa información que después va a servir de apoyo y retroalimentar la investigación y la parte de conservación a futuro. Entonces, este es el instrumento que tenemos nosotros, ¿sí? Como se puede ver, bueno, esto es los distintos trabajos de campo que estuvimos haciendo en 25 a principios del mes pasado, justo ahora es junio, yo sigo diciendo este mes, ya estamos en julio. Pero fíjense que básicamente esto es un trípode con la cabeza del instrumento, que es la que está sobre el trípode, que es la que se acerca a un punto de enfoque que es más o menos de medio centímetro cuadrado, ¿sí? Donde nosotros lo acercamos y vamos a obtener información sobre los elementos químicos en ese punto, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos tomando abajo a la izquierda, en el mural número 5 de la ardilla, estamos viendo los materiales involucrados en este punto marrón, amarronado, ¿sí? Acá estamos a la derecha de ese, estamos viendo, en este caso era el fucsia de los labios en el mural de la medianera esta, que daba a la calle. En este punto estamos viendo los colores del arco iris que están pintados acá. Nosotros fuimos barriendo color por color. Entonces, en este contexto, nosotros podemos hablar de que si estamos haciendo ensayos no invasivos, ¿sí? No destructivos, podemos hacer muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, este es justamente el otro mural que les comentaba Damasia. Acá estamos tomando medidas en este mural. Partiendo un poquito en los resultados, dijimos que podemos tomar muchísimas muestras, ¿no? Porque no estamos ni destruyendo ni invadiendo, entonces tratemos de recalar la mayor cantidad o colectar la mayor cantidad de información que podamos. Entonces, esto es más o menos un mapeo o un mapa del mural y los puntos donde nosotros tomamos un espectro, que sería como tomar una muestra de los elementos, obviamente sin tocar el mural. Entonces, fíjense que podemos hacer una gran cantidad de experimentos, porque no cuestan nada, por así decirlo. Obviamente cuestan, pero no cuestan en absoluto, o no comprometen el material de ninguna forma. Entonces, podemos darnos la libertad de ensayar sobre distintas partes un número incluso exagerado de veces, podría decir. Acá vemos en el mural 2 todas las pruebas que hicimos, lo mismo en el mural 3, en el mural 4 también, y finalmente en el mural 5, que fueron todos los análisis. En total se hicieron alrededor de 100 análisis de fluorescencia de rayos X, por lo cual se colectó muchísima información que nos trajimos para analizar, porque nosotros tomamos los datos in situ, pero después tenemos que interpretar todos estos espectros que decimos que nos dan en cada punto, hay que interpretarlos. Si bien tenemos resultados preliminares in situ, después hay que sentarse con la computadora y procesar los datos y analizar e ir trabajándolos un poquito más.
Entonces, para resumir un poco lo que fuimos encontrando, pensemos en estas características que Damasia mencionó al principio de la charla, en que los colores, o había muchos colores que se decoloraban y había otros que no, que mantenían, había algunas paredes que se descascaraban, otras se mantenían. Estas cosas son las que nosotros tenemos que tratar de explicar en base a análisis físico-químicos. Entonces, si nosotros empezamos a mirar, por ejemplo, en el caso del mural 1, ¿sí? Acá analizamos el azul oscuro que se ve en el espectro de arriba, ya les cuento un poco, y el celeste del arco iris que se encuentra un poquito más arriba. Y acá vemos varias cosas, o sea, vemos concentraciones grandes de calcio que están atribuidas a dos cosas. Por un lado, el muro, ¿no? Porque es el cemento del muro que tiene, va a tener carbonatos de calcio, ¿sí? Pero por otro lado tenemos las cargas de las pinturas modernas que son de bajo costo, ¿sí? Que no suelen tener carbonato de calcio como carga. Vemos cantidades apreciables de titanio, ¿sí? Que va a estar relacionado a el blanco de titanio, ¿sí? La pintura por excelencia blanca que se utiliza ahora es el blanco de titanio, donde tenemos óxido de titanio, y vemos cantidades bajas de hierro y cobre, ¿sí? El hierro, por lo que estuvimos midiendo, viene del muro, ¿sí? De los ladrillos, del material, digamos, propiamente dicho, de fondo, mientras que el cobre está relacionado, no está relacionado a un pigmento per se, pero sí está relacionado a colorantes, porque los colorantes suelen complejarse con metales pesados para formar las lacas. Entonces, este cobre nos puede indicar la presencia de colorantes, ¿sí? Y lo mismo en el celeste. En el celeste tenemos las mismas concentraciones de calcio, titanio, hierro, que viene del muro, y cobre. Ahora, si nosotros empezamos a comparar cuantitativamente, es decir, nosotros podemos inferir cuánto hay comparando las alturas relativas de los picos, vemos que hay más titanio, lo cual nos dice que hay mayor presencia de blanco. Entonces, comparando estos dos espectros, podemos ver que lo que le otorga el color azul es un colorante, justamente, que se encuentra que es lo mismo para el azul y para el celeste, con distintas proporciones de blanco, ¿sí? Pero podemos prácticamente decir con cierta seguridad que el color que le da el azul es exactamente el mismo, nada más que está más diluido en el caso del celeste. Por el otro lado tenemos la parte blanca, ¿sí? Del mural 1 también, que nos da blanco de titanio, ¿sí? A ciencia cierta, no tenemos ningún otro tipo de elemento que pueda llegar a estar interfiriendo en la decisión de decir que es blanco de titanio. Vamos a tener el calcio que viene de la pintura blanca, ¿sí? De la carga inerte barata, digamos, de bajo costo, y por el otro lado titanio, que es el que le da el color al blanco, y el hierro que proviene del muro, ¿sí? Por el otro lado encontramos algunas zonas, por ejemplo en el mural 5, que los blancos eran blancos de cal, ¿sí? Que usaban el blanco con el que le daban la base al muro, ¿sí? Lo usaban ya como blanco o como estrato blanco en donde se deseaba tener una zona blanca. Simplemente no se pintaba y se dejaba con el blanco de la base del muro. Que es este caso, por ejemplo, donde el espectro saca un brazo y muestra aquí que estamos tomando la muestra sobre este punto y vemos que solo tenemos el calcio que proviene del muro y el calcio que proviene de la cal, ¿sí? Y el hierro que sabemos que proviene del muro. Por otro lado, en el mural número 5 también encontramos presencia de blanco de titanio, entonces parecería que se usaron dos tipos de blanco, o en alguno se le dio más énfasis utilizando blanco de titanio y otro se dejó con el blanco de la base, donde nosotros podemos ver acá, por ejemplo, que tenemos la presencia de calcio y titanio, así como la de hierro, que ya no la voy a comentar más porque aparece en todos los espectros. Después, justo también Damasia mencionó que la mamá de Santiago nos dio una caja con muchas pinturas,
que Santiago usaba cuando hacía los murales. Una de esas es esta, ¿sí? Donde nosotros ya la analizamos in situ directamente, o sea, no es un análisis de laboratorio, sino que sacamos un poquito de esta pintura con la que estaba manchada el pote y lo analizamos y nos dio que era blanco de titanio también. Pero fíjense las proporciones de la relación calcio-titanio, ¿no? Fíjense cómo está en el de arriba, porque tenemos señal del muro e incluso una dilución de ese blanco. Y fíjense cómo está en el pigmento puro o en la pintura pura, donde la relación de titanio-calcio es mucho más alta que en las pinturas que estamos viendo en la capa pictórica, lo cual indica estos dos fenómenos, o dilución de la pintura, o una fuerte presencia en la señal, ya hablando de física, no de técnica artística o técnica pictórica, de la señal de calcio del muro por toda la cantidad de cal que hay, obviamente. Después encontramos en los rojos, encontramos dos tipos de rojo que nos llamaron la atención. Por un lado tenemos un rojo claro, que es el que se decoloró mucho, que vemos que tenemos presencia de calcio y de titanio, pero no encontramos ningún metal que nos permita inferir la presencia de algún pigmento inorgánico, por lo cual podemos inferir que esta ausencia de pigmentos inorgánicos nos indiquen que hay presencia de colorantes, ¿sí? Y esta hipotética presencia de colorantes suele correlacionarse muy bien con esto de la decoloración en función de periodos cortos de tiempo, ¿sí? Por otro lado encontramos un rojo oscuro en los bordes de la boca, ¿sí? Que casualmente no estaba tan decolorado como el resto de la cara, no había perdido el tono, y el resto de la piel, de la carnación del mural. Y acá encontramos cantidades apreciables de cromo y plomo que podrían indicar la presencia de algún pigmento inorgánico. Encontramos algunos potenciales candidatos, pero todavía no estamos 100% seguros de qué pigmento puede llegar a ser y deberíamos profundizar en laboratorio para ver qué pigmento es con más precisión antes de proponerlo. Por otro lado, acá analizamos los verdes y de vuelta encontramos calcio, titanio, indicadores del blanco de titanio en la mezcla, y a su vez encontramos cobre, otro marcador, como les había dicho anteriormente en el azul, un marcador de que hay mucha presencia, de que hay presencia de colorantes orgánicos, ¿sí? Porque es un metal que suele acompañar a los colorantes para formar los complejos que terminan dando el color. Entonces, ¿qué conclusiones? Hicimos toda la parte no invasiva, lo analizamos, entonces llegamos a esta filmina buffer que nos permite parar un poco y reflexionar sobre lo que tenemos acá, ¿no? Vamos a tener que los blancos utilizados son en su mayoría blanco de titanio, pero se han encontrado sitios donde se aplica cal para dar este efecto, ¿sí? Por otro lado, salvo excepciones, la mayoría de los resultados indican la presencia de colorantes orgánicos en la pintura o en las pinturas, lo cual nos sirve para correlacionar con lo que se observó inicialmente, de que se habla de esta decoloración en periodos cortos de tiempo. Se han encontrado bajas concentraciones de metales que suelen acompañar a colorantes orgánicos en la formación de lacas, por lo tanto eso apoya a la conclusión número 2 en que hay presencia o gran presencia de colorantes que suelen ser mucho más efímeros en el tiempo. Entonces pasamos a los estudios microinvasivos, que esto implica ahora, ya con todo este paneo y estas conclusiones parciales, una toma de muestras mucho más eficiente, ¿no? Entonces pasamos a tomar muestras. Acá hay una foto de Fernando tomando las muestras. ¿Qué características tiene la toma de muestras? ¿Sí? Necesitamos muestras muy, muy chiquitas, ¿sí? Tamaños menores a 1 milímetro cuadrado. Tienen que ser representativas no solo del mural, sino de la profundidad. Tenemos que tratar de obtener todos los estratos posibles de la pintura mural para conocer cómo está hecha abajo, ¿sí? No perturbar la materialidad ni el mensaje de la obra y considerar siempre
secciones transversales. Entonces, supongamos que tenemos una pintura, ¿sí? Esta imagen. Lo que hacemos nosotros cuando tomamos, acá tenemos una vista transversal, es como si en vez de pararnos de frente, nos pudiésemos parar de costado, ¿no? Entonces vamos a tener, en este lado, el lado derecho, vamos a tener la capa de pintura superficial, y del lado izquierdo vamos a tener la base del muro, ¿no? Y entre medio todas las capas pictóricas intermedias, ya sea de eventos anteriores de pintado o de preparación del artista para poder pintar la superficie. Entonces lo que hacemos nosotros es simplemente tomar un pequeño pedacito de esta muestra, ¿sí? Que es lo que se hace en esta foto, y acá pueden ver un pedazo del fragmento. Para que tengan un poco de referencia, esto es más o menos 200 micras, o sea que esta muestra tiene menos de 1 milímetro de largo y menos de 1 milímetro de alto, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos esta muestra, lo que hacemos es incluirla. Esto es embeberla en un polímero, pero con el fin de ver todas sus capas expuestas. Entonces nosotros tenemos esta muestra en este paso, y lo que hacemos es poder mirarla de costado, donde la parte de arriba va a indicar la pintura superficial, la parte de abajo va a indicar el soporte o el muro en este caso, y las capas intermedias van a ser fenómenos que van a ser más antiguos que la pintura superficial, pero posteriores en el tiempo, ¿sí?, al muro. Entonces lo primero que está es el muro, después viene una capa de pintura, después se pinta arriba, y después se pinta arriba la pintura superficial. Acá tengo un error, esta es la tercera capa, debería ser. Segundera capa, acá va un 3. Y esto es un ejemplo de lo que sería un corte estratigráfico. Esto es ya la muestra de pintura incluida en la resina, y obviamente, como es muy chiquita, esto lo tengo que ver abajo del microscopio para obtener la magnificación que me permita verla directamente. Entonces, si nosotros repetimos este esquema en esta muestra, vamos a ver que vamos a tener en la capa de abajo, que ya ahora no se ve tan perfecta, tan cuadradita, el muro o la base de preparación, y en la capa superficial vamos a tener la capa pictórica. No siempre vamos a tener 4 capas, podemos tener 2, la capa pictórica y el soporte, o podemos tener 10, o podemos tener 15, ¿sí? Dependiendo cuántos sucesos de pintado o eventos de pintado ocurrieron en esa muestra. Entonces, ahora ya fíjense que el muestreo, como ahora estamos microinvadiendo, no me gusta decir invadiendo directamente, el número de muestras es mucho más acotado, ¿no? Entonces se tomaron 8 muestras. Fíjense que cuando hicimos fluorescencia de rayos X teníamos 40 espectros de este mural. Entonces se reduce muchísimo más la cantidad de muestras, y esto es gracias a los estudios previos. En este mural tomamos solo 2 muestras, en este mural tomamos 4 muestras, ¿sí? 6 muestras, y en el último mural tomamos 7 muestras. Entonces empecemos a ver un poquito los resultados que nos dan estos análisis, ¿sí? En estos resultados, por ejemplo, mirando un poco la muestra número 5, que está tomada del violeta del arco iris, ¿sí? Acá hay un plano un poco más cercano para que se vea también el estado de conservación local de donde se tomó la muestra. Normalmente las muestras se suelen tomar cerca de estos faltantes, justamente para no perturbar en absoluto la composición de la obra y reducir los daños. Se puede observar muy bien, acá tenemos la capa inferior, que sería lo más cercano al muro, y esta es la capa pictórica del violeta. Acá se ve mejor, en esta figura se ve mejor el violeta. Se ve que hay una capa azul, ¿sí?, en el medio, que corresponde a un evento de pintado anterior al mural que pintó Santiago, ¿sí? Y se ve una capa blanca de una pequeña preparación, y la capa violeta de la capa pictórica que nosotros estamos viendo. Entonces se puede ver algo que Damasia nombró, que vio macroscópicamente, que lo vio cuando fue al diagnóstico, que es el anclaje bastante pobre que hay entre las capas, entre lo que era la pintura anterior y el mural que se ejecutó encima. Y esto es lo que genera las craqueladuras. Tal vez otro tipo de preparación de la pared hubiese mejorado la adherencia entre las capas. El tema es que esto puede haber sido una etapa de preparación, o puede ser incluso otra etapa de pintado ajena al mural. Entonces,
esta falta de anclaje es lo que deviene en el descascaramiento de la pintura mural. Por otro lado, acá se analizaron los verdes, ¿sí? Donde se puede ver que acá Santiago ejecuta una preparación muchísimo mejor, ¿sí? Es mucho más, fíjense que el anclaje entre la base de preparación o la capa preparativa y la capa pictórica es mucho más sólido, más robusto, ¿sí? Y acá ya se puede empezar a ver el muro acá abajo. Entonces se ve también que esta pared no estuvo no tuvo muchas repintadas, sino que fue una de las primeras pintadas, digamos, fue la ejecución de este mural. Entonces esto se ve que está mucho mejor el anclaje. En el análisis de los rojos se ve algo bueno, nosotros cuando lo estábamos procesando nos encantó, porque esto también es una prueba muy importante de que, junto con lo que observó Damasia en las primeras pruebas, acompañado de los resultados de fluorescencia de rayos X, apoya la teoría de que se pintó con pinturas que estaban compuestas por colorantes orgánicos, y es esta capa, fíjense que acá se ve una capa muy decolorada, ¿sí? En las dos estratigrafías se ve una capa muy decolorada encima, y en el medio se ve una capa roja, ¿no? Esta capa decolorada es la parte que es superficial, ¿no? En la capa pictórica. Entonces, ahí es donde pegan los rayos del sol, ¿sí? Y es donde se produce el fenómeno de fotodegradación. Entonces, todo lo que esté cerca de la luz, es donde le pega la luz, se decolora, porque se fotodegrada, se degrada con la luz el colorante. Mientras que si miramos en el medio o más profundo en la capa pictórica, donde la luz no le da, el rojo permanece de una forma mucho más intacta, ¿sí? Acá en la estratigrafía de la izquierda se ve mucho más claro. Pero esto es una prueba muy clara de que las pinturas estaban compuestas por colorantes. En este análisis del mural número 5, ¿sí? En la muestra número 2 de este amarillo, se ve el otro mural que Damasia justamente decía que técnicamente estaba mucho mejor ejecutado, y aparte también se ve que el muro no estaba utilizado, no fue una reutilización del muro, sino que fue pintado por primera vez por Santiago. Para que tengan una idea, esto no tiene que ver con la ejecución de la técnica, pero sí más anecdótico. Para que tengan una idea del tamaño de la muestra, esto que ustedes están viendo acá son granitos de arena pertenecientes al muro. Entonces fíjense lo que es el tamaño de la muestra, si esto es la sección transversal de un granito de arena, ¿sí? Entonces en esto se puede ver el muro como capa inferior, y después se ve la capa de aplicación en color blanco. Y después se observa una capa amarilla, y ya con mucha más técnica se ve que se aplicó un rojo para poder generar estas sombras o estos cambios estéticos, ¿sí? Se ve no solo una mejor preparación del muro, sino también se ve una calidad técnica mayor, que también se ve plasmada en esta parte, donde nosotros estamos viendo el muro, la preparación, y se ven 2 o 3 capas, amarillo, verde y azul, que se superponen con distintas grosores, con distintas intensidades para obtener un fin estético distinto. Entonces, acá se ve una evolución técnica mucho más grande que los murales anteriores. Fíjense acá también, se ven 2 o 3 capas por sobre la capa del muro. Este es el granito de arena, otro granito de arena del muro. Se ve la capa blanca de preparación, y arriba se ven 2 o 3 capas pictóricas muy finas, muy sutiles, para conferir distintos aspectos artísticos, ¿sí? O estéticos, perdón. Entonces, este mural, no solo por todo lo que dijo Damasia, sino por lo que se ve en la técnica de ejecución, tienen un carácter técnico mucho más grande, y eso también se condice con el estado de conservación, ¿sí? Se conservó muchísimo mejor. Y no se ven estos perfiles de degradación que se veían en los otros murales, lo cual no indica a ciencia cierta de que se pintó con colorantes, que se pintó con pigmentos,
pero también se puede, sino que también se puede observar que el muro no recibía o tanta luz solar o no estaba tan expuesto a distintas condiciones más agresivas del ambiente. Entonces, para cerrar un poco, nos planteamos, o les cuento un poco dónde estamos en este momento. Pudimos encontrar diferencias técnicas en las ejecuciones de los distintos murales, que es lo que se vio no solo con los ensayos no invasivos, sino ya adentrándonos un poco en la tridimensionalidad de la obra para poder empezar a ver una ejecución de los distintos murales. Se evidenció por distintos métodos el uso de pinturas a base de colorantes. Estos colorantes son moléculas orgánicas que se van a degradar con la luz, lo cual se condice mucho con esta fotodegradación que estábamos mencionando, la decoloración de los murales expuestos al sol. Y se identificaron estos fenómenos de degradación relacionados tanto a la técnica de ejecución, o sea, degradación estructural, así como fotodegradación, muy relacionada a la decoloración del mural. ¿Y cuáles van a ser los próximos pasos? Y ahora hablo primero por la parte del laboratorio. Vamos a continuar con los análisis estratigráficos, vamos a complementar los análisis de fluorescencia, rayos X, con análisis químicos dentro de las estratigrafías, que es algo que nosotros podemos hacer, pero todavía no llegamos a hacer. Es meternos adentro de esas estratigrafías, adentro de esas imágenes, microimágenes, y poder analizar químicamente qué hay en cada uno de esos estratos, ¿sí? Para poder saber con precisión qué pinturas son fotosensibles de las que analizamos y cuáles no. Así también podemos ver cómo conservar con mayor eficacia, ¿sí? O preventivamente los murales. Y analizar los materiales de referencia que nos dio la mamá de Santiago, para poder también correlacionar los materiales que están en esa caja con los eventos de pintado en los distintos murales. Y bueno, agradecerles. Ahora Damasia se los presentó, yo les agradezco en nombre de todo el equipo por el tiempo. Y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa, estamos para contestar. Sí, esta es una foto, pero tenemos que agradecer a más gente, porque nos acompañaron todos esos días, Sí. no están todos en la foto, esta era la foto como momentos antes de irnos, pero hubo mucha más gente que colaboró de 25, del Ministerio de Cultura, y bueno, y también agradecerles a Carla, a Ana y a Fernando, que son parte de nuestro equipo, que hoy no los nombramos, pero trabajaron tanto como nosotros dos hoy. O incluso más. O incluso más. Y a Walter especialmente, que no está en la foto porque la sacó, pero que nos acompañó los 2 días y nos armó un video muy, muy lindo que nos mandó y que después, si quieren, podemos compartir también. Acá está Fernando, Ana y Carla. Pero está también Alejandro, Coti, Pasta, Leo, ¿quién más? La mamá de Santiago. Bueno, y un equipo mucho más grande. Carla, creo, la De guía de turismo. también, y nos acompañó Marcelo esta vez del Ministerio de Cultura, pero siempre tenemos el apoyo tanto de 25 como del Ministerio de Cultura, así que a todos muchísimas gracias. Bien, dejo de compartir, pues no veo a nadie. Así empiezo a ver caras.